Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:39 en la mañana. Gracias, como siempre, a nuestra generosa audiencia conectada con nosotros a esta hora. Dios les pague por seguirnos a través de la transmisión de Facebook. No se olviden nuestra fanpage, que se llama Radio Sonorama, nuestro canal de YouTube, que se llama Sonorama TV, igualmente a su entera disposición para que ustedes nos sigan. Compartan nuestra transmisión, participen de este espacio de noticias a primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Como siempre, prestos para leer y para coincidir o discrepar, porque eso es parte de la libertad de expresión con sus comentarios. Es siempre interesante saber lo que ustedes opinan de lo que está pasando en nuestro país. Gracias justamente por aquello. No se olviden, además, está en pantalla nuestro chat de WhatsApp para quienes nos siguen a través de la transmisión digital. El 039-120,000. 039-120,000 es nuestro chat de WhatsApp, para que ustedes también puedan escribirnos, pueden interactuar con nosotros. Justamente en el chat nos habían escrito, ¿no? Nos dicen saludos desde Brooklyn, uno de los barrios de Nueva York, en Estados Unidos, ahora mismo ya en labores. Felicidades por tan prestigioso programa, es un gusto escucharles. A pesar de las lamentables noticias de mi lindo Ecuador, porque sí, a pesar de todo, Ecuador es lindo y los buenos somos más. Gracias por aquello, ¿eh? Día complejo, a ver, semana compleja. Vamos a matizarlo de esta manera, ¿no? Semana compleja la que estamos cerrando el día de hoy. Hoy viernes cerramos una nueva semana de trabajo, pero ha sido una semana terrible, horripilante. Y cito, por ejemplo, lo que escribía mi colega Yarirel Loaiza el día de ayer en su cuenta Twitter. En menos de una semana en Ecuador, un resumen ejecutivo hasta ayer en la tarde, ¿no? Yarirel escribió esto a las 2 de la tarde con 36 minutos. Menos de una semana en el Ecuador. Se investiga el femicidio de 3 jóvenes. Lo que pasó la semana anterior, que ya nadie lo comenta, y qué pena decirlo, pero estamos viviendo un momento de inseguridad tan fuerte, tan complejo, tan difícil, dramático. Yo no exagero al decirles, oyentes internautas, que yo no recuerdo un momento tan dramático como el que estamos viviendo como país en el plano de la inseguridad. No lo tengo en mi cabeza. Algo así como lo que estamos viviendo para mí no tiene precedentes recientes, al menos no en esta generación. Creo que en la anterior tampoco, y menos en la nueva generación. No hay precedentes de lo que estamos viviendo como ecuatorianos. Y claro, todos los días tenemos algo distinto. Lo que pasó la semana anterior con las chicas que fueron encontradas, las 3 chicas que fueron encontradas, asesinadas, sus cuerpos junto a la cuenca de un río en el cantón Quiniré, provincia de Esmeraldas. Yarirel Loaiza también añadía: asesinato de un policía y una mujer en una iglesia, ataque pesquero en Esmeraldas, asalto a pescadores en Guayaquil, sicariato en Puerto de Pozorga, asesinato a 3 guías penitenciarias. A esto, ¿qué se suma? Hallazgo de un hombre desmembrado en Quevedo, taxista desaparecido en Quito es encontrado muerto, intento de sicariato en Loja, asesinato de un líder barrial en Guayaquil, múltiples asaltos a negocios en el Ecuador. Y aquí, con Tertulio, gracias por ese detalle. Con tanta cosa, sabes que como que me leíste la mente, porque ayer me estaba rondando en mi cabeza eso. Con tanta cosa ya nadie se acuerda de Cherres. De la localización de Rubén Cherres, asesinado de una manera horrible, con signos de tortura, con varios impactos de bala y con 2 personas más, en una vivienda ubicada en la entrada 1 de la playa de Punta Blanca, en la península de Santa Elena. Y ya nadie se acuerda. Ya no estamos hablando del tema, y no estamos hablando, no porque no se quiera, créannos, no es porque no se quiera, sino porque es lo que estamos viviendo en el Ecuador. Cada día tenemos algo distinto, nos está rebasando y nos está superando esto. Nos está superando al punto que anoche no fue la prensa ecuatoriana, no fueron actores políticos de oposición, no es que le quisieron hacer daño al señor presidente de la República.
Anoche la propia Embajada de los Estados Unidos en su cuenta Twitter posteaba una alerta. Póngame, don Robert. Póngame, don Galera. De la Embajada de los Estados Unidos. Ahí está. Esto que están viendo ustedes, para quienes me siguen a través de la transmisión digital, lo están observando en Facebook y en YouTube. Los relatos, lo describo para nuestra audiencia que está conectada a través de la señal de audio, de la señal de radio. Eso que estoy mostrando no es invento de la prensa, ni invento de la oposición, de que alguien le quiera hacer daño al gobierno, de que quieren asesinar la reputación del señor presidente de la República, etcétera. No. Esto lo publica y ustedes lo pueden encontrar en la página web de la Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador, en la sección consular de Guayaquil. Es una alerta generada por el consulado de la Embajada de Estados Unidos en la ciudad de Guayaquil. Está en inglés. ¿Qué dice? La misión de Estados Unidos en Ecuador ha recibido información creíble de que los delincuentes pueden estar planeando realizar atentados con bombas en múltiples lugares desconocidos alrededor de Guayaquil la noche del 13 de abril del 2023. Y les plantea acciones a tomar a sus connacionales, a los estadounidenses en Guayaquil. Tenga cuidado de su entorno, mantenga un alto nivel de vigilancia y un perfil bajo, monitoree los medios locales para actualizaciones, evite las multitudes. Alerta de la Embajada de los Estados Unidos. Gracias, don Roberto Carlos. Es una alerta publicada en la página web, que les reitero y vuelvo a insistir con mucho énfasis. No es un invento de nadie. Esto lo publicó una legación diplomática extranjera en el Ecuador, alertando a los ciudadanos estadounidenses residentes en Guayaquil e incluso planteándoles una alerta. Sobre esto hubo una reacción ayer mismo por parte del ministro del Interior en una entrevista con el periodista Carlos Vera en su programa nocturno. A Juan Zapata me he cansado de invitarlo, he hablado con su equipo, nunca tiene tiempo para estar en Sonorama en la primera hora. Simplemente nos dicen el ministro no da respuesta, pero sin embargo en otros espacios es casi que invitado semanal. Como siempre digo, a este espacio viene el que quiere venir y entiendo, ya comprendí que el ministro Zapata simplemente no desea venir a este espacio. No hay problema. Él sabrá si viene o no viene. Yo realmente no me hago mal a saber por algún funcionario no viene a este espacio. Aquí en este espacio vienen los que quieren venir. Y aquí vienen muchos funcionarios del gobierno. Si el ministro Zapata no desea venir, pues problema de él. Lo mismo dije del secretario Ordóñez, a quien también nos cansamos después de invitarlo. Siempre tenía alguna excusa, simplemente no le daba, ya no deseaba estar en este espacio. Me imagino que no se sienten cómodos con la posición de este periodista porque no les gusta la crítica. O les gusta la crítica dependiendo del periodista. Pues hay periodistas a los cuales les pasan todo, hasta los insultos, que igualmente van a sus espacios. Hay quienes no insultamos, sí hacemos un periodismo crítico, pero como es uno, no les gusta. Entonces no venga, ministro Zapata, no hay ningún problema. Yo al menos no le voy a invitar más. Y ojalá que su equipo le informe lo que estoy diciendo. Ya no me interesa que venga usted a mi espacio, porque le he invitado un montón de veces y simplemente no ha dado respuesta. Sin embargo, en otros espacios está cada semana. De todas maneras, eso nos permite comentar. Y ayer Carlos Vera le pregunta a Juan Zapata sobre justamente esta alerta de la Embajada de los Estados Unidos. Y casi que el ministro desestimó esa alerta. Escuchemos lo que le dijo Juan Zapata a Carlos Vera. Póngale, Roberto Carlos. Y que es inventado lo que dicen los gringos. Pero lo que están diciendo en el consulado es como que si los ataques son como los que tuvieron, recuerde que tuvimos en noviembre, ¿no? En noviembre sí tuvimos cochebombas, no usan esos términos. Fueron atacados. No usan esos términos. Más o menos son prudentes. Pero le vuelvo a insistir, Carlos. ¿Usted los ha llamado? No, porque acaba de... ¿Ellos lo han llamado a usted? No me han llamado. Eso es lo raro, porque lo lógico hubiera sido que tomen contacto con el ministro del Interior, con el comandante general de la policía y sobre todo, porque cualquier fuente, cualquiera que sea, si no es del comandante general, el director de inteligencia o el ministro del Interior, no es una fuente oficial. Esto es grave.
Esto me preocupa, viendo tanta cooperación y buena relación con los Estados Unidos. Ahora, una cosa más, ya oímos cuál es la advertencia que hace el consulado al público. ¿Cuál es la que hace usted al público frente a esa posibilidad? Mire, que la policía está desplegada en el territorio, los equipos de inteligencia están desplegados en el territorio. Estamos en momentos difíciles, nos están generando, vuelvo a insistir, estas alertas en la mayor parte de los casos, inclusive falsas. ¿Qué debe hacer la gente? ¿Abstenerse de salir hoy? Escuchar las fuentes oficiales, Carlos, escuchar las fuentes oficiales. Quienes tengan que salir tienen que hacerlo, pero bueno, es un horario en el cual... que las fuentes oficiales no hablan. Aquí nos hemos enterado por los gringos de una posibilidad... Y usted está ratificando que hay cerca de 39 amenazas de atentado. Operaciones psicológicas, y que la gente no caiga en eso, porque al final lo que quieren estos grupos que necesitan generar el caos en el país. Esto le dijo Juan Zapata ayer. Dice que la fuente oficial es él, sin embargo, Juan Zapata escoge determinados medios para acudir. Como digo, a este espacio viene el que quiere venir, y si el ministro Zapata no desea venir, problema de él. Créanme, problema de él. Lamento por la audiencia, no por mí, porque al final la entrevista debe servir para la audiencia, no para el periodista. Quien debe recibir la información no es el periodista, es la audiencia. El periodista y el espacio, este espacio es una herramienta, un vehículo para llegar a la sociedad y a la comunidad. Si no quiere utilizar esta herramienta el ministro, problema de él. Use otras como la que acabamos de ver, donde es un invitado recurrente y siempre acepta ir a ese mismo espacio. Pero no sirvió porque fue oportuna esa entrevista y porque Carlos Vera le aborda obviamente esa pregunta que era lógica sobre esta alerta por parte de la Embajada de los Estados Unidos. Y aquí hay una muy interesante reflexión que me hace una de nuestras oyentes, Yomar Ponce. ¿Por qué la Embajada fue directamente a informar en su página web y no al gobierno? Porque se entiende que el ministro Zapata no fue informado. O sea, eso es lo que se entiende. El gobierno, a través de sus canales oficiales, no fue informado de esa alerta. El ministro se entera por las publicaciones, porque aparece en la página web. O sea, es lo que uno presume. Escuchadamente al ministro del Interior, frente a las inquietudes que le hace Carlos Vera. O sea, uno presume de que el ministro lo sabía, de que el gobierno no sabía. Y claro, dicen, no, esa no es un fuente oficial. A mí me parece increíble que se diga que una embajada con la cual, de un país con el cual el Ecuador tiene relaciones diplomáticas muy estrechas, es así. O sea, al día de hoy, por la configuración del gobierno ecuatoriano, por la orientación ideológico-política del gobierno ecuatoriano, se supone que tiene una relación más estrecha con la Casa Blanca, con el Departamento de Estado de Estados Unidos, etc. Y es esa embajada la que genera una alerta, pero serán casi por enterados a través justamente de la publicación y luego del diálogo con el colega periodista. Dicen, no, la frente oficial somos nosotros. Y nosotros decimos, hemos desplegado unidades en todo el territorio y mantienen lo normal. Pero miren ustedes lo que publica mi colega Luis Antonio Ruiz. Gracias, Sergio, por esto. Algunos colegas ya han publicado y así amanecemos a propósito de la alerta que casi que desestimó el ministro. Decía mi colega Luis Antonio Ruiz, ayer el ministro Zapata insinuó que lo de la embajada estadounidense era una alerta psicológica. Hoy nos despertamos con alrededor de 10 atentados en Guayaquil, la noche de ayer y madrugada de hoy. Alguien está perdido, muy perdido, decía Luis Antonio Ruiz. Mi colega Andrés Deliche, al menos 10 atentados, la mayoría con explosivos, se registraron en la ciudad de Guayaquil la madrugada de este viernes. Se cumplió la advertencia de la US Embassy S, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador. Esa es la cuenta Twitter, @US Embassy S, pese a que la policía había señalado que ellos iban a controlar. La fraterna Radio Sucre de Guayaquil informaba hace 6 horas, desconocidos detonaron un artefacto explosivo en un local ubicado en la calle Vélez y Machala, en el centro de Guayaquil. También informaban que a la 1:56 aproximadamente en Pascuales, parroquia perteneciente al Cantón Guayaquil, una distribuidora farmacéutica fue blanco de un atentado con artefacto explosivo por extorsionadores. Se observa daños en la puerta de ingreso al local. Y Diario El Universo ya publica
publicaba justamente cerca de las 2 de la mañana en su cuenta Twitter y en su página web, reportan explosiones en la ciudadela Alborada, en el centro de Guayaquil. Nota publicada por Diario El Universo. Esta nota, como digo, actualizada, es una nota de la madrugada, se actualizó a las 6 de la mañana con 18 minutos. Dice, 3 explosiones se reportaron en la ciudadela Alborada, Pascuales y el centro de Guayaquil. La noche de este jueves 13 de abril, ciudadanos reportaron 3 explosiones de baja magnitud en el norte y centro de la ciudad de Guayaquil, sucesos que aparentemente no dejaron personas heridas o grandes daños materiales. Ojo, abro un paréntesis, ojo, están en toque de queda. Se supone que de 1 de la mañana a 5 de la mañana hay toque de queda en Guayaquil, Durán y San Borondón. El primer hecho se registró en la etapa 11 de la ciudadela Alborada, en el norte de la ciudad. Moradores del lugar indicaron que desconocidos quisieron tumbar el cerramiento de protección para entrar a la ciudadela, según detalló Radio Sucre. En tanto que el segundo siniestro ocurrió en la avenida Machala, calle Vélez, en el centro de Guayaquil. Eso es muy cerca del... Machala y Vélez es muy cerca del Palacio de Justicia, cerquita. Allí, de acuerdo con dicho medio, desconocidos detonaron un artefacto explosivo en un local del lugar. El medio agregó que al sitio llegaron uniformados de la Policía Nacional para recopilar información sobre este hecho. Además, colocó en sus redes un video donde se observan pequeñas llamas en el exterior de las rejas del inmueble afectado. Las autoridades no se han pronunciado sobre estos hechos. Un tercer hecho ocurrió en Pascuales, también en el norte del puerto principal, y en la madrugada de este viernes el explosivo causó daños en la puerta de una distribuidora farmacéutica. Estos sucesos se dan horas después de que la Embajada de Estados Unidos en Ecuador emitiera una alerta sobre posibles atentados con bombas que ocurrirán en varios lugares de Guayaquil la noche de este jueves 13 de abril. La misión de Estados Unidos en Ecuador, que ya lo leímos, recibió información creíble sobre los atentados. En todo caso, al poco tiempo de emitirse la alerta de la Embajada estadounidense, la policía del Ecuador para indicar que a través del distrito de Guayaquil, zona 8, se mantienen desplegados patrullajes permanentes. Fue un comunicado que emitieron y que además se ejecutan controles y operativos en Guayaquil y en todo el país. Eso fue el comunicado que presentó la policía. Le voy a pasar, Roberto Carlos, en este momento el comunicado de la policía, emitido ayer mismo, luego de que se viralizó lo de la embajada. Le paso en este momento al chat de Sonorama, don Roberto, para que lo podamos mostrar a la audiencia, porque esta fue la reacción oficial, ya que el ministro nos dice, solamente hay que tomar en cuenta la información de las fuentes oficiales. Entonces, las fuentes oficiales, él dice que es él, pero solamente va a ciertos medios. La fuente oficial del ministro del Interior. Bueno, hubo un comunicado que ahí está en pantalla. Este fue el comunicado. Luego de la alerta de la Embajada de Estados Unidos se emitió este comunicado. Ante información que alerta sobre posibles acciones criminales en varios sitios de Guayaquil, la Policía Nacional informa que a través del Comando de Policía del Distrito Metropolitano de Guayaquil, zona 8, se mantienen desplegados patrullajes permanentes, dice. O sea, todo el tiempo patrulla. Con sus unidades de eje preventivo, así como se ejecutan controles y operativos con su personal de los ejes investigativo y de inteligencia en cada sector de la urbe porteña y en todo el país. Las acciones operativas se coordinan de forma permanente con el personal de las Fuerzas Armadas y demás organismos de seguridad con el propósito de salvaguardar la integridad de las personas y la paz social. La institución hace un llamado a mantener la calma y estar informados por fuentes oficiales de las acciones que se ejecutan en cumplimiento a nuestra misión constitucional de velar por el orden público y garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos en el país. Gracias, don Robert. Según este comunicado, primero que hay que regirse solamente a las fuentes oficiales, dice. Y luego nos dicen, mantienen desplegados patrullajes permanentes con unidades del eje preventivo, así como se ejecutan controles y operativos con el personal, los ejes investigativo e inteligencia. Pero se supone que está en vigencia el toque de queda, ¿no? Y tuvimos atentados anoche. Y no fueron acciones psicológicas. Ahí están. Tan psicológico. Vayan y pregunten cómo le debe haber afectado a su psicología al propietario de la distribuidora farmacéutica en Pascuales. O a las personas del taller de Vélez y Machala en pleno centro de Guayaquil. ¿O lo vamos a seguir minimizando? Pregunto. Finalmente la alerta se cumplió, ¿no? Y entiendo que hay más alertas, ¿no?
La institución hace un llamado a mantener la calma. ¿Cómo nos van a llamar a mantener la calma con semejante situación que estamos enfrentando en el Ecuador? ¿Cómo podemos mantener la calma, querida audiencia, cuando resulta que ayer en este espacio la alcaldesa de Esmeraldas, despojémonos, como les dije ayer, les vuelvo a decir hoy, despojémonos del sesgo político, de la orientación ideológica de la alcaldesa? Por Dios, aprendamos a entender que cuando una autoridad ocupa un cargo, eso va independientemente, sus ejecutorias son independientes del partido político que lo auspició o del partido político al cual pertenece. Porque tienen un mandato, una obligación que les dio sus electores. Entonces, olvidémonos de que la alcaldesa es detractora del gobierno o que el gobierno cuestiona a la alcaldesa. En el medio estamos los ciudadanos. Pero ¿cómo es posible? Revelación de la propia alcaldesa de Esmeraldas, que convocan una reunión de seguridad un día después, porque se demoraron 24 horas para viajar a Esmeraldas y convocar una mesa de seguridad para tratar lo del atentado que costó la vida de 9 pescadores y dejó heridas a otros 4 personas en el puerto pesquero de Esmeraldas. Se demoraron. El presidente se demoró 9 horas en reaccionar a través de un mensaje de Twitter. Y se demoró 24, no más. Se demoró casi 26 horas en instalar una mesa de seguridad en Esmeraldas, viajar a Esmeraldas. Ya. Miren cuánto se demoraron. Y en todo esto no le invitaron a la alcaldesa. A mí me parece terrible. Pongamos el extracto, Roberto Carlos, de lo que nos dijo ayer la alcaldesa en este espacio. Lucía Sosa reveló que no fue invitada a la reunión de seguridad en su ciudad, de la cual ella seguirá siendo alcaldesa hasta el día 13 de mayo. Estamos 14 de abril. Todavía le queda un mes. Ergo, no pueden ningunear a la actual alcaldesa. Pero eso que está pasando. ¿Qué dijo ayer Lucía Sosa en este espacio? Roberto Carlos. Sorprende que el presidente haya ido a Esmeraldas, haya liderado una mesa de seguridad y a la alcaldesa de la ciudad de Esmeraldas, de la ciudad donde ocurrió la masacre de hace 2 días en el puerto pesquero artesanal, no le hayan invitado. Créame, yo estoy sorprendido, no puedo creer que no le hayan invitado. ¿En serio el gobierno, el presidente no le invitó? No puedo creer. ¿Cuáles fueron las autoridades de la provincia que estuvieron en esa reunión? Mire, yo no he tenido acceso, he visto militares, y eso por lo que usted ve, solo con lo que usted ve. Como yo no he tenido acceso, no conozco de eso, solo sé los accesos porque aquí la comunidad, todo lo que pasa, a cuidar, porque yo ando viendo el parque automotor, todo, hasta me cerraron gasolinera por todos los eventos, se anunció que venía, pero nunca fui invitada. Y ya le digo, esto que les estoy diciendo no les gusta escuchar, por eso no me invitan, pero yo sigo en mi gestión y sigo en el trabajo, pero que quede claro, esta es política, porque yo digo esto es politiquería, porque aquí estamos hablando de un país, aquí estamos hablando de derramamiento de sangre, aquí estamos viendo que el señor presidente tiene que tener las mejores rutas, las mejores propuestas y coordinado y articulado en el territorio con los gobiernos autónomos. Pero si ya no invita, tampoco yo puedo ir a meterme, sino que sigo en el trabajo que tengo haciendo y dolida y coordinando con la gente qué hacer. Alcaldesa, apóyenos acá, hago con lo que tengo, tanto con la parte de tránsito como con los agentes municipales, con el cuerpo de bomberos. Así me vengo desenvolviendo para seguir manteniendo esta ciudad activa y que tomemos, yo tengo mucha fe y esperanza que vamos a salir con la misericordia de Dios. Esto dijo Lucía Sosa Robinson ayer en este espacio, en entrevista con Beltri Sánchez y este periodista. Porque era la pregunta obvia. Y recuerden ustedes, antes de esta entrevista, para quienes tuvieron la gentileza de escuchar el comentario de este periodista ayer, sobre los términos de la carta de renuncia de Diego Ordóñez a la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado. E hicimos una comparación con el decreto ejecutivo que significó su designación el 2 de agosto del año anterior. Y planteé esta pregunta pública, leyendo la carta y revisando las atribuciones. ¿Cuánto de eso se cumplió? Dentro de las atribuciones, por ejemplo, se establecía la coordinación con los gobiernos locales. En ninguna parte del decreto ejecutivo dice
coordinar con los gobiernos locales solamente con aquellos que nos apoyan como gobierno. Eso no es decreto ejecutivo. Dice con los gobiernos autónomos descentralizados. Y no hace ningún distingo. Y luego en la carta de renuncia habla justamente en la segunda página de la carta de renuncia, el ex secretario de Seguridad Pública del Estado habla de la necesidad de una unidad nacional, de un acuerdo nacional frente a este tema, esta amenaza, independientemente de los afectos o desafectos políticos. Y ahí tienen ustedes un ejemplo. Yo le pregunté ayer, le preguntamos con Belkis a Lucía Sosa, ¿alguna vez se reunió con el secretario de Seguridad Pública del Estado? Me dijo, no. O sea, de verdad, no. Les juro que no lo creo. O sea, no puedo entender cómo durante 8 meses, en una gestión de 8 meses, al secretario de Seguridad Pública del Estado no se le ocurrió, entre comillas, no se le ocurrió reunirse con la alcaldesa de una de las ciudades que hoy registra niveles de violencia de la República. No se le ocurrió. Y el presidente, 26 horas después del atentado en el puerto marítimo de Esmeraldas, ocurrido el martes, va a Esmeraldas a instalar una reunión de seguridad y no le invitan a la alcaldesa. ¿Es en serio? ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se puede hacer una coordinación efectiva si no se invita, pues, a la cabeza del gobierno municipal? Yo no sé qué autoridades participaron. Obviamente debe haber estado el gobernador, por obvias razones, pues es el delegado del Ejecutivo. Pero me encantaría saber si invitaron a la prefecta. Porque a la alcaldesa no le invitaron. Sería bueno saber si invitaron a los alcaldes de los otros cantones de la ciudad de Esmeraldas. Estuvieron los alcaldes de Muisne, de Atacames, de Río Verde, de Quirindé, de San Lorenzo, para poder hacer el análisis correspondiente. Porque Lucía Sosa dice, no le invitaron. Esas cosas absurdas que uno no termina de entender. Así cerramos la semana. Y luego tenemos esta alerta de la Embajada de Estados Unidos que anoche mismo el ministro del Interior trató de desestimar y resulta que ocurre lo que ocurrió en horas de la madrugada. Eso es lo que está viviendo la República. Un país que además, ¿cómo cerramos la semana? Estas fueron cifras que publicó el analista de datos Carlos Oporto hace 4 días. O sea, son cifras que no están actualizadas. Pero hasta hace 3 días, publicó el 11 de abril, hace 3 días. En lo que va del 2022 hasta hace 3 días, se registraron estadísticamente 1.455 homicidios intencionales en la zona 8, Guayaquil, Durán y San Borondón. 1.455. Hace 3 días. Hay que sumar los muertos de Pozorja de las últimas horas de ayer, las 3 días penitenciarias que fueron acribilladas frente a la penitenciaría del Litoral, en un local de comidas. Unas imágenes horripilantes que se distribuyeron en redes sociales y chats de WhatsApp. Pero hasta hace 3 días, 1.455. Solamente en lo que va de en 2022, en total de 2022, 950, 2021. Y en lo que va del 2023, ojo con lo que va en 2023, con corte el 10 de abril, lo que va de 2023. Tenemos 665, al 10 de abril, 665 homicidios intencionales en lo que va del 2023. Y estamos a abril. 4 meses y medio recién del año. Nos faltan 7 meses y medio para que se acabe este año. Y hay una proyección horrorosa que obviamente va a superar, si esto no se frena de alguna manera, va a superar largamente la cifra registrada el año anterior. Acá me dice Cris, habría que confirmar o contrastar si en realidad no les invitaron. Bueno, nadie nos ha generado algún tipo de cuestionamiento en este sentido. A ver, me acaba de pasar algo
algo Andrés Reliche. Con una declaración del jefe de investigaciones de la Policía Nacional. Esto es fresquito, Andrés, es de esta mañana. Confírmeme, por favor. Voy a pasarle urgente, antes de cerrar el comentario, que me he extendido, pero había que hacerlo. Le paso a Roberto Carlos esto que me acaban de pasar. A ver si lo podemos proyectar urgente. Declaraciones del jefe de investigaciones de la Policía Nacional, Alain Luna, quien dice que recibieron y atendieron la alerta de la embajada. Ya lo vamos a escuchar. Me avisa don Robert el rato que esté listo el video que le acabo de pasar. Es un video de 1 minuto y pico. Correcto. Dale, escuchemos a Alain Luna en entrevista con Lenin Arteaga de Coavisa. Sobre esta alerta que emitió ayer la Embajada de Estados Unidos, donde decía pues a sus ciudadanos que en Guayaquil ellos tenían información de que en Guayaquil iban a ocurrir muchas explosiones, muchos atentados. Finalmente, ¿qué pasó? Lenin, buenos días. Sí, efectivamente se recibió una alerta de una embajada de un país amigo. Como todas las alertas tienen que ser atendidas, tienen que ser consideradas como valederas, y se dio la atención correspondiente con el desplazamiento de personal operativo, investigativo y de inteligencia. Hubo 39 amenazas de bomba ayer en distintos lugares, en Quito, en Guayaquil. ¿Cuántas finalmente fueron ciertas? Bueno, nos encontramos en una modalidad que empieza a recibir el ECU 911 gran cantidad de alertas de explosivos. Eso genera desplazamiento de personal a diferentes áreas. También tiene un propósito claro, que es desorientar la actividad operativa que se realice en un determinado lugar para generar el desplazamiento de servidores policiales. ¿Solo eso general o también crear tensión, preocupación, terror en la ciudadanía? Estamos viviendo una etapa de delincuencia muy avesada, muy avanzada, en que aplica operaciones terroristas, operaciones delincuenciales y operaciones psicológicas. Bueno, debo decir que ya me perdí. Escuchamos a Alain Luna en este momento señalar que recibieron la alerta y que atendieron la alerta de la Embajada de Estados Unidos. Y sin embargo ayer, el ministro del Interior Juan Zapata le dijo a Carlos Vera que la Embajada no le ha llamado para informar sobre la alerta generada en el curso del jueves. O le avisaron a la policía, no al ministro. O la policía no le avisó al ministro. ¿Qué onda? ¡Qué barbaridad! Bueno, mejor me río para no morirme de las iras. 7:11. Cierro el comentario. Así estamos cerrando la semana. Gracias a la generosísima sintonía. Más de 2,000 personas conectadas. 2,110 conectadas en la transmisión de YouTube. 500 y pico conectadas en el Facebook. Y toda la audiencia que tenemos en señal de radio. Dios les pague por escuchar a este periodista. Primera Plana. Todas las noticias. Todas las voces.